Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo aquí haciendo este primer video. No es la primera vez que hago un tipo de estos videos así como tutorial. Hablaré sobre las fotografías que están en la pantalla. Eh, Cuando subí estas fotos a mi perfil de Facebook, pues de ahí las empecé a compartir. Siempre comparto mis fotos, ¿no? Un tanto publicidad, un tanto compartir lo que hago. Entonces, eh, pues algunas personas me empezaron a preguntar que, pues, cómo había logrado pues esa iluminación, ¿no? Esos detalles en la sombra, la luz en los ojos, lo que llamamos el catch light, eh, la textura, ¿no? Entonces, pues uno da por hecho que pues esto se comprende, ¿no? Que es comprensible, pero pues hay gente que no sabe por qué, porque pues, se está iniciando en la fotografía. Entonces, pues hay conceptos, pero también cuestión de práctica que pues no, pues les es difícil realizar una fotografía así, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, me estuvieron preguntando. Entonces, este video es a manera de respuesta y también, pues, en tanto hacer, compartirlo. Eh, entonces, vamos a explicar, bueno, voy a explicar estas fotografías. Esas fotografías se les hice hace unas semanas a Nadia, a mi esposa. Entonces, pues, digo, ya que yo tengo un poco más de práctica en la fotografía, pues me parece fácil entender, ¿no? Como cuestiones de iluminación y dirección. Entonces, sin ser tan técnico, voy a explicar algunas características de las fotografías, ¿no? Eh, Antes que nada, ahora sí que ya entrando en esta materia, hay que entender que la luz tiene unas propiedades muy específicas, eh, que pues se ve beneficiada la fotografía, ¿no? O que es necesaria en la fotografía. Entonces se han identificado estas propiedades, ¿no? En la luz. Una de ellas, tampoco voy a ahondar tanto en ello, ¿no? No voy a ahondar, simplemente más voy a como enumerarlas, estas propiedades, para luego pasar a la cuestión, y ahora sí, de dirección, ¿no? De la, de la fotografía que está aquí, que está en la pantalla. Entonces, una de ellas, de las propiedades, es la dureza. La otra es intensidad. La otra es temperatura de color y la otra es dirección, ¿no? Entonces, teniendo todo estas, se puede decir que control de las propiedades, identificándolas, entendiendo los conceptos, eh, saberlas trabajar ya en una sesión de fotos, pues vas a lograr siempre una fotografía, unos retratos lo más cercano a la, pues digo, no a la perfección, pero sí lo más cercano a una fotografía excelente, ¿no? O sea, que podamos, por ejemplo, en el caso de que se retrate una persona, pues que podamos eh, pues tener como la personalidad de la persona, ¿no? Entonces, mucho de ello es trabajo de luz o de iluminación y también de dirección, ¿no? Dirección de la persona. Obviamente, otros detalles que hay que entrar con la persona, ¿no? Como comunicación, principalmente, ¿no? Comunicación con la persona, y eso te va a dar una fotografía, un retrato más revelador en la que la persona se pueda identificar, no puede identificar su esencia al verse. Entonces, por eso tampoco no quiero ser tan técnico, ¿no? Porque ser hablar de cuestiones técnicas da como para extenderse y hacer un video muy muy largo. Entonces tampoco quiero hacer un video muy largo. Bueno, este audio no lo quiero que sea tan largo. Entonces quiero más que nada dar respuesta a las personas que me estuvieron preguntando pues cómo había logrado esta luz, ¿no? Entonces, bueno, ya entendiendo esas propiedades de la luz, de la temperatura del color, la dirección, la intensidad y la dureza, ¿no? Entonces es que se puede lograr esta fotografía, ¿no? Diría, una que lo comprende, pues es más fácil, ¿no? Entonces, eh, estas fotografías,
digo, ya identifiqué mi fuente de luz, ¿no? Eh, es un lugar donde lo conozco bien, entonces identifico esta luz, ¿no? Que entra. Es una... la luz que nos llega aquí a esos retratos es a través de la ventana, o sea que es una luz natural totalmente. Es una luz que ha sido, que la difuminé, que espero que esté bien dicho esa, la palabra, difuminar, este, sencillamente con una tela, ¿no? Una tela translúcida. Eh, eh, entonces, esa tela estaba a dos capas, si mal no recuerdo, a dos capas, o sea que sí que pues es como doblar la tela y ponerla sobre la ventana, entonces para tener esa difusión. Y un tanto es tener a la persona, al sujeto, en este caso a nadie, la acerqué de tal manera que me diera estas sombras y este registro de luz, ¿no? Para mí siempre ha sido bien importante la sombra en la fotografía, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la luz se marca la personalidad del sujeto y la sombra el carácter, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido bien importante la sombra. Digo, es básico, ¿no? La luz y la sombra en un retrato, ¿no? Por ejemplo, si vemos la iluminación Rembrandt, pues siempre es su característica es sí es la sombra también, ¿no? Entonces para mí es fuera de eso también es bien importante tener la sombra en lo que sea, un rostro, una piedra, un florero, lo que sea que vaya a retratar, ¿no? Entonces, porque pues además da volumen, ¿no? Da volumen, da profundidad en lo que se retrate, pues, ¿no? Eh, entonces para lograr esta iluminación, esta así como así más específica, eh, se maneja lo que es, ahora sí que le venimos manejando, no, eh, se piensa en una luz semilateral, pues, ¿no? Totalmente, para tener una luz, un área del rostro eh, con una gran cantidad de sombra, ¿no? De zona sombreada y otra, pues otra iluminada. Se puede decir que es como un tres cuartos, ¿no? De sombra y la otra parte es de luz, ¿no? Aunque en unas de las fotos predomina más una que otra, ¿no? Eh, ok, estamos hablando de la dirección de de la luz. En este caso se puede decir que es una iluminación semilateral, ¿no? Por las características como que ya especifiqué, ¿no? Una gran proporción de sombra, ¿no? En este caso, lo que se podría llamar como es una luz de 45 grados, una luz corta, ¿no? De tres cuartos, una iluminación corta. Digo, voy a mencionar como esos conceptos, pero como he dicho, no voy a andar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué lo hace suave estas fotografías, esta luz? Entonces, pues que es una luz semidifusa, como ya había dicho. ¿Cómo se logra? Pues con esas telas que yo me puse ahí sobre la ventana. De otro modo hubiera tenido otra luz, una luz muy dura y no hubiera tenido gran detalle en el rostro, ¿no? No hubiera tenido estas sombras ni esa luz, ¿no? Hubiera sido muy dura también, entonces hubiera sido como muy brillante también y no hubiera tenido estas características pues en el cuello, en la mandíbula, en las mejillas, en la oreja, o sea, todo lo que se revela en cada una de las fotografías no hubiera tenido como estas características, ¿no? Entonces, por eso opté por hacer esa difusión de la luz, ¿no? Y también un tanto y estarla moviendo ahora sí que de la fuente de luz, ¿no? Que también eso va a ser bien importante para tener cierta profundidad en las sombras, ¿no? La alejas o la separas. En este caso que no es una luz, no es un flash, no es una lámpara a la que puedes mover, entonces tú tienes que recurrir a mover al sujeto, ¿no? Entonces ahí estar viendo principalmente dónde viene la luz, ahora sí que la luz principal y estarla separando o acercando a esa fuente de luz, ¿no? Entonces en este caso estuvo yo creo que un metro de separado de la fuente de luz, que es una ventana de tamaño, así que tamaño regular, una ventana pues ya saben, ¿no? El tamaño de una ventana regular. Y entonces
al difuminarla, bueno, nos da estas características de una, nos da una sombra, se marca una transición de lo que es la luz hacia la sombra, se va marcando se va haciendo el degradado, ¿no? Entonces, gracias a la cercanía que tuve con la fuente de luz, pero también pues a la difusión que hice, ¿no? A la dirección de la luz, de la iluminación, podemos tener un degradado más suave. Ok, entonces a grandes rasgos es eso, es entender la dirección de la luz, la difusión de la luz también, ¿no? Hay que considerar lo que había dicho en el inicio, las propiedades de la luz, que es, en este caso, es la dureza y, y la dirección de la luz, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedes recurrir a manipular la luz cuando no tienes luces artificiales, ¿no? Pues entonces hay que difuminarla con telas y luego esa es por una parte, ya que una vez la has difuminado, pues bueno, entonces ya nomás mueves a tu sujeto según lo que quieras lograr también, ¿no? Entonces como quieras marcar tanto esas sombras o esa iluminación y entonces vamos a trabajar ahí con la dirección y la dureza de la luz, ¿no? Y digo también la intensidad de la luz, ¿no? En este caso pues fue manipulada con las telas y entonces logramos una luz semidifusa. Eh, la luz semidifusa es ahora sí que es como una luz entre la luz dura y la luz difusa, ¿no? Entonces esto te va a ayudar a tener una más profundidad en las sombras y en la textura de la piel, ¿no? Entonces eh, esa es la característica de una luz semidifusa, ¿no? Y conforme la acerques a la fuente de luz, también vas a tener unos ojos, pues lo que llamamos el catch light, en esa zona de los ojos te va a aparecer la fuente de luz, te va a iluminar los ojos de una manera bien bonita, bien particular, que vas a tener lo que se ve en esta fotografía, en esta que está aquí, vas a tener esa luz aquí en los ojos, ¿no? Entonces, pues siempre ese toque de luz le va a dar mucha vida a tus retratos, ¿no? Ya sea cualquier edad de la persona que retrates, ¿no? Entonces siempre va a levantarle, va a dar como vida estos destellos en la luz, ¿no? Perdón, en los ojos. Entonces, cuanto más cerca esté de la fuente de la luz, pues más grande va a ser ese catch light en los ojos, ¿no? Entonces, cuanto más distante, pues menos se va a ver reflejada la fuente de luz ahí en los ojos, ¿no? Entonces, son varias cuestiones que tienes que ver a la hora de hacer una foto. Entonces, a grandes rasgos, es eso. Entonces, ahora, esa es la cuestión técnica, ¿no? A la hora de hacer la fotografía. Eh, También a la hora de editarla, sí, desde un inicio la pensé en hacerla blanco y negro. Pensé en lo que llamaríamos clave baja, que es que una clave baja, pues es una clave con muy bajo contraste, que aún no parece tanto como de bajo contraste. ¿Por qué? Porque al final remarqué un poco sí bajé el contraste, pero las zonas negras las remarqué un tanto, ¿no? Ya en el programa subí un poco los negros, entonces se marcó un poquito, generó un poquito más de contraste y entonces eso fue todo, ¿no? Entonces otras cosas con las que manipulé también un poco las zonas de luz, de las altas luces del rostro, pues fue con lo que le llamamos el Dutch and Burn, entonces que no fue tanto, es más trabajo de la fotografía, de hacer la fotografía directamente y no tanto del programa o tanto de edición. Eh, entonces, eh, entonces quedó un poco como yo creo que un intermedio entre clave baja y clave alta, ¿no? Entonces, eh, aunque inicialmente sí quedó así, después fue manipulando los negros y me gustó este resultado, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está. A grandes rasgos es eso. Este, Creo que este es el inicio de algunos consejos,
no quiero llamarlo tutoriales, ¿no? No quiero meterme en cuestiones tan técnicas. Ya eso lo podría ir hablando más adelante tal vez. Entonces, como hablar de nitidez a la hora de hacer fotografía, nitidez, cómo lograr una nitidez en lo que retrates. Eh, entonces, eso puedo tal vez hablarlo en otro video. Entonces, vamos por pasos. Quise hablar de esto, de estas fotografías, porque pues sí me preguntaron. Pocas veces me preguntan, la verdad. Entonces, ese es el inicio de estos videos. Quise salir a cámara, pero el programa no me lo permitió. No sé, tengo que ver algunas cuestiones ahí técnicas del programa que estaré usando, para poder salir ahora sí que yo y estar compartiendo a la vez imágenes y tal vez estar compartiendo, haciendo capturas de pantalla, ¿no? Entonces, pues esta vez aquí termino y pues que estén bien, muchas gracias, espero les guste y me comenten en la página donde lo vaya a publicar, pues que me den comentarios. Muchas gracias.